¿Por qué cada vez hay discursos más extremos y a la vez más aceptados? Observamos diariamente situaciones de violencia y vulnerabilidad. ¿Ya no nos conmueve como antes? Se habla mucho de libertad, pero ¿para quiénes? ¿Qué onda Paraná y los feminismos? Bienvenidas chicas, bienvenidas amigues. Somos Ana, Eva y Fío. Teníamos muchas ganas de hablar de las cosas que nos atraviesan y un poco de manijas y otro poco de que estamos hartas de escuchar tipos. Armamos este programa, este ciclo de entrevistas, así que bienvenidos a Malas y Santas. Nos pueden ver por nuestro canal de YouTube, Malas y Santas Stream. Este proyecto es realizado con el apoyo del Fondo Especial del Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná. Hoy abrimos este ciclo con una pregunta incómoda. ¿El feminismo se pasó 3 pueblos o le faltaron un par? Para meternos a esto, invitamos a 2 personas que la piensan, la viven y la militan. Con ustedes, Laura Gutiérrez, docente, investigadora y activista lesbiana feminista, y Andrea Oviedo, activista marrona, lesbiana, trabajadora social y madre. Queremos frenar un segundo y problematizar qué estamos viviendo, cómo y sobre todo a quienes les pega más fuerte. Bueno, chicas, bienvenidas. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Bien, gracias por la invitación. A ustedes por venir. Bueno, ¿qué piensan? ¿El feminismo se pasó 3 pueblos? ¿Por qué? La que quiera. ¿Querés arrancar vos, Lau? Sí. Bueno, arranco. Para romper el hielo, más bien yo creo que nos faltaron muchos pueblos. No creo que nos hayamos pasado 3 pueblos. Eh, digo, no sé, cuando esa consigna salió, que fue muy ahí al calor del 2023, la verdad que trajo como mucha incomodidad para muchos sectores que escuchamos, que veníamos militando en la calle. Eso, se hizo como rápidamente muy sentido común de que culpa nuestra, de los feminismos, de los movimientos de la disidencia sexual. Bueno, habían surgido los conservadurismos con tanto apoyo para el gobierno de Milei. Me parece que no solamente no nos pasamos 3 pueblos, nos faltaron muchos más pueblos. Mucho volvió sobre una consigna que a nosotros nos había costado mucho. Me parece que era, bueno, lo importante, ¿se acuerdan que se había peleado Adorni? Y nos habían mandado a no hablar más ni con la arroba, ni con la X, ni con la E. Y hubo como mucha controversia con, bueno, está bien, si no tenemos que hablar con la E, no hablamos con la E, porque igual no tenemos para comer. Bueno, necesitamos hablar con la E y además comer. Entonces eso creo que rápidamente fue incómodo para muchos de nosotros. Eh, Así que sí, no nos pasamos, nos faltan muchos pueblos. Eso. Sí, por ahí un poco siguiendo lo que decía Lau, la preocupación es que en el discurso caló tan hondo, en el discurso del sentido común, decimos, y hubo un retroceso muy simbólico respecto de lo discursivo, de cómo habíamos ganado campo en lo discursivo, que luego con este gobierno actual se fue perdiendo mucho, digamos, de esa capacidad discursiva. Entonces, la preocupación para mí pasa en devolver esas discusiones y en volver a tener esas discusiones los feminismos, porque claramente es un desafío actual y urgente. Para mí la urgencia política pasa por ahí hoy, porque hemos sido uno de los actores principales para modificar muchas situaciones de la vida cotidiana, ¿no? De lo que nos ha pasado y lo que nos viene pasando. La preocupación es que en el sentido común caló tan hondo que cómo revertimos eso, ¿no? La batalla cultural me parece que tiene que ver con eso, con dar vuelta otra vez. Yo digo, tiene que ver con una cuestión pedagógica de volver a insistir en que hay que volver culturalmente a ganar esa batalla donde claramente la perdimos, porque si un gobierno tiene esa capacidad de pensar a las mujeres y a las disidencias como ciudadanas de segunda, retrocedimos históricamente mucho. Entonces es preocupante que aún se siga insistiendo en hay un femicidio y se cree que es un homicidio más, o pasa una cuestión de una infancia, violentada y ¿a dónde está el feminismo? ¿No? La pregunta es, ahora que mataron a este pibito, ¿dónde está el feminismo? Entonces, bueno, esa es una respuesta política que tenemos que darla claramente con esas discusiones que me parece que hay que volver a retomar
pero es muy preocupante lo que significó ese discurso de que los feminismos no pasamos tres pueblos, porque claramente han aumentado mucho los índices de todo, ¿no? De femicidios, de violaciones, de abusos sexuales en las infancias, no sé, infecciones de transmisión sexual, un montón de situaciones que nos atraviesan. Y una cosita más, que Muy bien. creo que una de las cosas quizás más desquiciantes para nosotros o para los activismos fue que gran parte de la consigna salió de nosotros mismos. Tal cual. Y a mí me parece que eso es también lo que hay que hacer muchísimas preguntas, ¿no? Como me parece que... Sí, yo pensaba mientras ustedes hablaban esto, como a nosotros mismos nos empezó a dar vergüenza llamarnos feministas o empezó a salir como nada, entre nosotros promulgábamos esa misma idea de que empezamos a hablar de nuestros gatitos en inclusivo, lo que fuera, y nada, como que eso también a nosotros mismos nos hizo retroceder. Pensaba, bueno, ¿qué pasa con los discursos conservadores? ¿Qué creen si volvieron o si nunca se fueron? Sigo arrancando yo, que Como quieras, o sea, para mí estaban solapados, porque cuando ganamos las calles y después bueno, de lo que fue la ley del aborto, que eso fue un hito para mí bastante contemporáneo en relación a cómo esos discursos tuvieron que menguar un poco el ataque, ¿no? El ataque a las disidencias, a las mujeres, a las infancias, a las izquierdas. Pero bueno, claramente si hay un gobierno de turno que promueve, promulga este tipo de visión respecto a esa población, y sí, los conservadurismos crecen no solamente en nuestro país, a nivel mundial. O sea, todo lo que está sucediendo a nivel mundial que se refleja en nuestra Argentina y también en Entre Ríos. O sea, nosotros acá localmente también tenemos mucho para decir respecto a lo que pasa con los feminismos o con nuestras poblaciones. Em, Nada, vamos por la calle quizás ahora con un pañuelo verde y nos sentimos atacadas o atacadas por tener un pañuelo. Que eso antes había como cierto resguardo y después, nada, se habilitó públicamente con el gobierno de turno a que cualquier persona puede venir y decirnos, ¿no? Lo que se le ocurre. Por eso también crece el acoso callejero, por eso también hay tanta violencia que sufrimos en todos los ámbitos. Perdón, no, pensé lo mismo, yo creo que nunca se fueron los discursos conservadores. Creo que parte de lo que más nos cuesta, me parece también como pensar y mover en este presente, es que justamente em, conviven cosas que parecen contradictorias, pero que conviven a la misma vez. Estoy pensando en Scott Bessent, ¿no? El señor que puso, por ejemplo, un montón de dinero, que es un homosexual de mucho dinero, abiertamente, con una política muy conservadora y a la vez bancando una política liberal, digamos, ¿no? Entonces, en ese punto, creo que me parece que lo desquiciante es que, o a mí me parece, ¿no? Como hay algo ahí en nosotros y ellos que se mezcló muchísimo más de lo que pensamos, ¿no? También vinculado a la pregunta anterior, sobre los tres pueblos o sobre ciertas formas de por qué volvieron tan rápido esos discursos que creíamos que habíamos logrado avanzar desde los campos que creíamos por lo menos amigos, ¿no? Los progresismos amigos, de golpe no eran tan amigos. Ahí me parece que hay algo como para darle vueltas, ¿no? Como cómo se está uniendo, por eso digo, como liberal, uno puede ser supuestamente liberal y conservador a la misma vez, ¿no? Como, no sé, y un homosexual de dinero y muy conservador a la vez, que eso le sirve, ¿no? Como ahí de puente. sí, y que también se traduce trayéndolo más en lo cotidiano o a nuestras cuestiones. Yo como trabajadora social es imposible que no pueda, claro, separarme. Y lo puedo ver que se traduce en el tipo de familia que están impulsando, en el retroceso con respecto a la ESI, esto, ¿no? De que de repente los gobiernos de turno quiten programas, quiten esa visión de diversidad, de lo que implica dentro del ámbito educativo. Claramente muestra una línea conservadora de cómo pensar la familia, la sexualidad, la educación, el trabajo. Sí. Y bueno, y lo que a mí me preocupa por ahí con este discurso conservador es que de nuevo se vuelvan muchas discusiones públicas que teníamos a lo doméstico, ¿no? A lo privado. A lo privado, a lo doméstico, a que es una responsabilidad individual,
Y eso es lo que está haciendo meollo, porque claramente la gran, no sé, tasa de suicidios, intentos de suicidio, situaciones graves que nos pasan, también están atravesados por estos discursos. Entonces, si una mujer tiene que subsistir con un plan social y garantizar darle de comer a 5 pibes, y le dicen no puedes salir de tu casa porque no puedes salir a la calle porque te tenés que quedar a cuidar a tus hijos, porque no hay más políticas que antes eran de cuidado, Cuidado. eh, insisten en ponerlo en el rol, ¿no? de cuidadora, y desde la maternidad más hegemónica, ¿no? Más Sí. pensándolo en términos políticos, que nos preocupa, ¿no? Un retroceso. Bien. ¿Y qué tipo de estrategias desde cada uno de sus campos o de donde ustedes activan creen que hoy deberíamos intentar impulsar desde los feminismos o de, bueno, de esto, desde el Active que tienen como docentes, como activistas, como madre, como desde sus lugares? Yo creo que lo que tenemos que volver a activar es la escucha. Para mí, por lo menos, hay algo, o sea, soy docente, entonces hay algo ahí que me parece que hay que poder volver a escuchar, insistir. O sea, no es algo que dejamos de hacer, pero sí creo que hay que poder, por eso, ¿no? Porque me parece que son tiempos tan enrevesados, ¿no? Tan así como en donde, o sea, yo no creo que todos los pibes y los adultos mayores que hayan votado a Milei son fascistas. Em, pero eso ahí se entramó con un discurso conservador, de cierta forma. Me parece que hay que poder escuchar qué pasó ahí, qué nos pasa a nosotros con eso, qué nos pasa con la escucha, ¿de? Cuando eso aparece en el aula, en la clase. ¿Cómo hacemos para volver a desarmar eso, los sentidos comunes que se enquistaron rápidamente? Y eso lleva tiempo. Yo creo que un poco nos olvidamos de eso, después podemos discutir si a veces también hay que enojarse, ¿no? Que creo que sí, también nos olvidamos de enojarnos, pero a veces en el aula creo que nos falta un poco de tiempo y de volver a desarmar. Otra vez, volver a insistir en eso, en la pedagogía de la escucha y de desarmar discursos que se habitan a veces, muchas veces, bueno, replicando ciertos sentidos comunes, ¿no? Me parece Ujú. que eso es muy importante. De escuchar a nuestros compañeros docentes, compañeras docentes, compañeras docentes, Ujú. también, no sé. Para mí hay algo ahí que hay que poder volver a armar. A Lazo fortalecer. social. O sea, hay algo del lazo comunitario que creo que también se nos fue rompiendo. Y eso es importante para mí rearmarlo. Sí, y creo que un poco es parte de lo que propone este tipo de Estado, este tipo de gobierno, es parte de su plan político romper los lazos sociales. ¿Vos qué pensás? Y yo un poco, nada, se me atravesaban situaciones que las vivo cotidianamente en mi laburo y pienso que está bastante desmadrada la cuestión del tejido social. O sea, me parece que las personas tienen tantas urgencias materiales, Ujú. ¿no? Como, bueno, recuperemos la discusión para pensar cuáles son las prioridades de los feminismos para trabajar. Porque también hay una lógica para mí respecto a cómo pensamos, ¿no? Lo social o lo comunitario, que habilita a sentarse, a discutir y analizar críticamente, y a la vez con eso que decía Laura, que me parece súper importante, porque bueno, yo laburo mucho con la escucha, eh, porque las personas de repente vienen por algo y te terminan contando toda su historia de vida. Y en esa escucha es como me siento solo, me siento angustiado, no es solamente que me falte para comer, sino es que estoy solo. O sea, y claramente la digitalización, todo lo que tenga que ver con las plataformas virtuales, todo hace que ese individualismo crezca, porque no hay espacios comunes, no hay espacios, plazas. Antes teníamos como cierta configuración de lo social donde en un barrio encontrábamos el club abierto, un comedor, en la plaza donde bueno, ahora eso está como desarticulado a nivel comunitario, como cerrado, porque también este gobierno impulsó que las organizaciones sociales no perciban más, nada, fondos que garantizaban también una articulación entre lo que es lo comunitario con, yo siempre digo, hay una línea entre la periferia. El feminismo me enseñó un poco también eso, a leer cómo se traduce, desde una mirada bastante clasista, las formas de resolver y las formas de dar respuesta. Entonces me parece que hay que hablar de un sistema ultraclasista, de una situación de injusticia y de inequidad que yo con mis 42 años nunca la había vivenciado así. Si ven, atravesé algunas crisis, que bueno, la del 2001 nos marcó nuestras adolescencias. Este tipo de crueldad
que está sobre todo sostenida para mí en lo discursivo y viéndolo a nuestro presidente, nuestro digo yo, entre comillas, porque para mí no me representa, em, que nada, una persona totalmente inestable esté gobernando un país, que claramente hay una estructura, no soy ingenua de eso. Pero volviendo un poco a esto de la posibilidad de la escucha, me parece que hay que buscarle como algún sentido más común de lo colectivo, donde se puedan juntar los feminismos, porque hay muchos feminismos, ¿no? Podemos eso también ponerlo sobre la mesa. De una. Yo, nada, milito más del feminismo comunitario, donde con las mujeres, bueno, se trabaja en el que necesitas, bueno, y no solamente a veces eso material, sino que la escucha, sentirse acompañada, estar en red, eh, me parece que es como una reconstrucción que decía Laura, necesaria y urgente del tejido social que hoy está bastante desmadrado. Bien, y acá en Paraná puntualmente, no sé, qué lectura hacen hoy de eso, de cómo habitamos los feminismos? Me parece que hay una activación concreta en fechas concretas del feminismo o los feminismos, y que a veces eso, bueno, a mí me hace sentir que queda como un poco corto, como, y durante los otros días, de fecha a fecha, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué estamos activando? Eh, de nuevo, yo igual creo que si nos pensamos hacia atrás, en largos plazos, hubo muchísimo tiempo donde éramos muy poques dando vueltas. Ujú. De nuevo, volver a acordarnos que durante muchísimos años, décadas, em, éramos pocos, ¿no? O sea, también Éramos las mismas. éramos las Sí, sí, mismas sí. y ya sabíamos dónde nos íbamos a encontrar y ya sabíamos dónde nos íbamos a pelear y ya sabíamos qué podíamos tejer juntas. Em, yo eso creo que igual hemos ganado mucho. O sea, mira que soy una persona nostálgica y a ratos me agarra así como... pero no creo que todo tiempo, en este punto realmente no creo que todo tiempo pasado haya sido mejor en esta ciudad. Creo que realmente los últimos 10 15 años transformaron muchísimo la ciudad. De la militancia feminista, de la militancia y la disidencia sexual, ni hablar. O sea, ser lesbiana en esta ciudad hoy realmente se transformó por suerte, ¿no? Entonces, eso me parece que está bueno recordarlo y valorarlo también como algo que deja huella. Que ahora puede estar como un poco ahí mermado o eso, nos falta como algo que saque el problema de la agenda. Eso Ujú. creo que está bueno. De una. Em, pero creo que se arma, hay redes armadas, ¿no? Que bueno, que también no estamos pudiendo con nuestras propias existencias, ¿no? Entonces creo que esa idea del multitasking también nos hace como, bueno, por lo menos nos juntamos en la agenda. Hubo momentos donde ni siquiera nos juntábamos en la agenda, ¿no? Entonces creo que valorar que algo ahí se fue sedimentando ya me parece que está bueno. Sí, estamos, creo, en un momento de bajón, pero porque no sabemos qué hacer Porque con lo que nos horrible. está pasando. Sí, tal cual. Yo O- pensaba un poquito esto de los procesos históricos y de reconocer, que un poco también nos pasa a nosotros en la Asamblea del Orgullo, como que nos cuesta una banda reconocer lo que ya se caminó y ponerlo en valor y ponerlo a jugar con el presente. Sí, bueno, a mí lo contextualizo porque me acuerdo de ese momento y se me pone un poco la piel de gallina, pero nosotros tuvimos, eh, la verdad, un crecimiento dentro de de nuestro movimiento feminista y traba feminista local, con mucho auge a partir del 2018, con la campaña del aborto, con algunas cuestiones más de ESI. Claramente después de la muerte de Fátima, que fue un quiebre también para los feminismos, y después que vino la pandemia fue, bueno, ¿qué hacemos para denunciar la cantidad de femicidios? Bueno, era hacer campañas audiovisuales desde nuestras casas solas porque no podíamos salir, ¿no? Y cuando pudimos como retomar algunas discusiones, nos quedamos en eso, me parece a mí, que un poco es más la discusión teórica o bueno, diferencias políticas que hacen que no se pueda como construir alguna agenda más para mí local Ujú. y sí que queden como esfuerzos no un poco aislados de organizaciones, pero de la masividad, me parece que también un poco con lo que decía Lau, es como recuperar un espacio colectivo donde nos sentemos a charlar y pensar, porque yo también por ahí me enojo mucho
como activista de la imposibilidad en este contexto que tenemos. De Y una. para mí no hay mucha espera en este contexto porque nada, eso, laburar en el territorio me hace ver que el hambre crece, que la violencia crece, que la desigualdad, claramente en mi espacio político lo puedo trabajar, lo podemos pensar, pero a nivel de poner en agenda pública lo que nos sucede, a nosotros acá localmente en Paraná y en Entre Ríos cerraron todos los programas de asistencia a víctimas de violencia de género, que venían también del Ministerio de las Mujeres, que se garantizaba, digamos, presupuestariamente políticas públicas para determinado sector que no existen más. Y en el cierre de esos programas, de esos planes, también hay digo yo, como no, una coartada hacia nosotras mismas porque no tenemos a quién, digamos, ¿no? A quién recurrir, cómo recurrir. Pero bueno, me parece que es un desafío que es importante como retomarlo, repensarlo y convocar. Yo De una. digo, siempre digo, hay que convocar. Bueno, seremos 3, 4, 5, pero hay que convocar igual. O sea, Tal cual. y en esto escuchaba a una ex docente mía que decía, estamos viviendo una pandemia que es la pandemia de Milei, con lo que implica. Y pensar en términos de que hay prácticas fascistas, que eso era como una palabra que casi dentro del feminismo no la nombrábamos, o sea, para nosotros ya parte del Ya ha pasado. pasado. Y de repente encontrarnos, no sé, violentadas por el color, que no tenemos color, pero por la tonalidad de la piel, o ser violentadas porque es una traba o un travesti, ¿no? A las 3 de la tarde nada, me parece muy preocupante en términos de cómo pensamos también los feminismos habitar los espacios públicos, digamos. Yo ahí también me gustaría como trazar para Paraná, digamos, ¿no? Como también como la historia me parece que tampoco es exactamente lineal entre feminismo y los movimientos de la disidencia, ¿no? Y en ese punto también la ley de matrimonio, más allá de que trajo un montón de discusión al interior de los colectivos LGBT, em, fue un parteaguas también para esta ciudad. Digo, la visibilidad que suscitó, esta sensación de la ley me ampara, entonces ahora sí puedo salir a la calle, ahora sí puedo decir, digo, como no olvidarnos también de eso que fue hace 15 años, ¿no? Y que también trajo muchas discusiones entre estos, bueno, los feminismos acompañan, no acompañan, cómo acompañan. Me parece que ahí también hay como, también de largo alcance, por eso digo como, no necesariamente siempre fue tan lineal y hay huellas que vamos marcando en distintos momentos, ¿no? Creo que ahí hay algo que se transformó mucho la ciudad, digo, volviendo a cómo eso se movió en nuestra ciudad para eso, para el colectivo LGBT, que si llamámoslo así. De una. Me parece como re importante recordarlo. Recordemos que, digo, muy ahí en esos momentos había linchamientos, ¿no? Había grupetes de gente joven, gente grande que salía a cazar putos, maricas y lesbianas hasta hace nada, ¿no? Entonces, volviendo además como a ese recordar que hemos cambiado, ¿no? De una. Que algo hemos ganado muchísimo. Ujú. Bueno, no sé, eso, nomás como ahí me interesaba como también llevar lo que ella leí. Bueno, ahora vamos a trabajar sobre unos datos que fueron relevados por el observatorio Ahora que sí nos ven, que tiene un relevamiento desde el 1 de enero de 2026 hasta el 29 de marzo, que cuenta que en 2026 hasta ahora hubo 66 femicidios, uno cada 33 horas, que serían 57 femicidios directos, 6 femicidios vinculados, un travesticidio y 2 instigaciones al suicidio. En el 45% de los casos, el vínculo con el agresor era de pareja. El 48,5% sucedieron en la vivienda de la víctima. Hubo 12 denuncias previas y 56 niñas perdieron a sus madres. Hubo 92 intentos de femicidios y femicidios vinculados. Con esto que les compartimos, ¿qué les pasa en relación a estos números? ¿Por qué creen que no estamos quemando todo? ¿Por qué ya no nos sensibilizan? Y bueno, ¿qué nos dicen estos números y qué no muestran? Lo que quieran. Bueno, creo que un poco en consonancia con la primera parte que charlábamos acerca de cómo el conservadurismo aún sigue vigente. em,
y hacíamos como un análisis del contexto también, de lo discursivo, de cómo se ven esto de que yo le decía de ser ciudadanas de segunda. Claramente son datos y estadísticas que son sumamente alarmantes. Creo que hay un nivel de naturalización de los datos, pero también que va aunado al miedo que han creado respecto a denunciar, respecto a esto, por ejemplo, ¿no? Que ahora tengamos un proyecto que se ha presentado por el gobierno de turno acerca de las falsas denuncias. Es un retroceso, digamos, sobre todo porque hablan de falsas denuncias de abusos sexuales infantiles, en poner otra vez en cuestionamiento la voz de las mujeres y las disidencias, por ahí hacer hincapié en que quedó medio atrasado el número de los travesticidios, tuvimos 2 travesticidios más en lo que va de este año, que nada, esos discursos de odios se llevan a la práctica. Y esto que les decía, a mí la preocupación como feminista comunitaria está atravesada por esto de volver a individualizar el problema, que es un problema social. La violencia de género es un problema social que nos compete a todos, a todas y a todes. Y que claramente cuando ya llegamos a esa extrema violencia, ¿no? De pensar en un femicidio, es porque el Estado ha fallado anteriormente en un montón de pasos, en lo educativo, en la prevención, en el acompañamiento. Acá prácticamente el Observatorio de Género no tiene, digamos, financiamiento. Esto que hablábamos antes, cerraron programas a nivel nacional de asistencia directa a mujeres y a disidencias. Eso hace también que se invisibilice. Yo creo que lo que hizo bien también, porque es una cuestión ideológica. O sea, si nosotros tenemos un gobierno que piensa que las mujeres somos un problema, claramente nos posiciona en un lugar que nos pone, digamos, a mí me parece como en mucha vulnerabilidad y en mucha inseguridad. O sea, y claramente las redes son las que pueden sostener eso, las redes de los feminismos. Pero bueno, a mí me preocupa que esté naturalizado, que aparezca mucha espectacularización acerca de cada femicidio que hay y que se vuelva a poner en cuestionamiento la voz de las mujeres y la disidencia. Eso creo que es súper grave, más si se piensa en un proyecto de ley, ¿no? De falsas denuncias donde nos dan vuelta una situación que creo que los feminismos ahí tenemos mucho también como para defender y decir. De una. Sí. Del tema de las cifras, un poco lo que decía André, creo que también el dato que falta es la clase. O sea, en estas cifras no sabemos, o sea, presuponemos, pero sabemos que la violencia de género es completamente, atraviesa todas las clases sociales, pero también sabemos que hay muchísimas violencias que se suceden eh, en las clases más vulnerables por las violencias que están sucediendo, además de la violencia de género cotidianamente, desde no tener para comer, no tener una vivienda digna. Y no, me parece que ahí hay algo que tendríamos que también hacerle más ojo, ¿no? Entre todos, para realmente tener como análisis mucho más interclasistas y como venimos pidiendo, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, también creo que es importante, un poco André también decía, pero la forma de la espectacularización de las muertes, ¿no? Que siempre ha sido muy diferencial, por ejemplo, para las travestis y las mujeres, ¿no? Como al propio movimiento también contaba y mostraba esos femicidios. Me parece que ahí tenemos que seguir insistiendo en cómo se muestran esas imágenes, qué se dice cuando se muestran esas imágenes, o cómo no se muestran esas imágenes. Ni hablar que todo se cuenta como femicidio y eso, por más que dice adentro un travesticidio, eso creo que es una ganancia que hemos tenido, pero no hay, por ejemplo, lesbicidios ahí, ¿no? No sabemos si es que no hay, o no sabemos si es que no se dice, o no sabemos si es que están incluidos dentro de la categoría de mujeres, ¿no? Que también es una variable pensando en los discursos de violencia, ¿no? Que estábamos hablando antes, que es muy importante tener, ¿no? Bueno, ¿cuánto de esos discursos de violencia vuelven a caer sobre esos cuerpos, ¿no? Tal cual. Sobre cuerpos disidentes, sobre cuerpos, sobre todo de tortas marimachos, no bach, pobres, justamente. Sí. Bueno, eso, me parece que ahí hay un dato. Otra cosa de lo que vos decías, ¿por qué no estamos quemando todos? No lo sé, pero en términos generales, sí creo que hay una naturalización, o sea, lo bueno y lo malo de los procesos de masivización, ¿no? Así como en un momento nos sacaron a las calles, en un momento esos datos que ni siquiera registrábamos, ahora los registramos y además los naturalizamos.
De hecho, esta cifra es bastante menor a las que eran las del 2015, ¿no? Cuando eran mucho más seguidas, que fueron las que nos escandalizaron en esos momentos. No lo sé, cómo también volvemos a desnaturalizar que nos acostumbramos a la violencia cotidiana a la que nos estamos acostumbrando. Por eso digo, tendríamos que estar quemando todo por un montón de razones, incluidas esta. Pero bueno, no sé. Sí, yo por ahí pensaba con esto que ibas desarrollando vos, André, que muchas veces el acompañamiento de estas compañeras que están en situaciones de vulnerabilidad recaen en personas que ya no reciben o cobran mucho menos por hacer ese acompañamiento desde el Estado, y cae también en cuerpos mucho más precarizados, en cuerpos cansados, que esto tienen que sostener un laburo, y encima sostenemos la convicción de lo que estamos haciendo y de acompañar, porque sabemos que si nosotros no estamos acompañando a esa compañera, a ese compañero, no lo va a hacer nadie, y eso nos duele, como nada, que me parece que nos pasa mucho en los feminismos, en la disidencia, que nuestras vivencias personales nos empujan también a que nosotros vayamos al límite, a que nosotros también sigamos sosteniendo, ¿viste? Como esas acciones. Sí, sí, creo que en estos contextos donde hay una retirada del Estado, claramente es eso, las redes que pueden sostener y un poco volviendo a lo que decía Laura de la reconstrucción del lazo social. Claramente son como momentos muy difíciles que esa naturalización, yo insisto en que no sé si tiene que ver con los feminismos, sino como la sociedad en su conjunto le ha permeado el discurso del odio que lo lleva a la práctica. O sea, eso es lo más preocupante, ¿no? Porque no es que te dicen marica por la calle y ya. No, te tiran una botella. Entonces, sí, ese nivel de lo discursivo que se lleva a la acción, está bien, el hecho de decirte marica también es una acción, ¿no? Pero quiero decir, se recrudece la violencia cuando no hay un parámetro de registro de que esa naturalización es producto también de una, yo digo, ¿no? De ellos nos ganaron la batalla cultural de hacerle creer a todos los varones cis que somos el cuco, que las feministas somos quienes venimos a romper con, no sé, ¿no? Y eso es lo preocupante, cómo han ganado el sentido común y cómo se recrudeció otra vez una forma de vivir, ser varón, digo yo, sobre todo en esto que vos decías, yo soy mamá de un pibi de 11 años y un desafío pensar en otras masculinidades donde, bueno, claramente parece que volvemos a tener un solo patrón de masculinidad y de la disidencia insistimos, bueno, hay otras construcciones de masculinidad, de masculinidades, ¿no? Que es preocupante porque también es como una tarea de eso que vos decías, de las personas que acompañamos, de las personas que tenemos la convicción política de que es necesario el acompañamiento. Eso, la Lau decía hoy, es la escucha, pero también es poner la cuerpa, ¿no? Como esa data de, sí, podemos, yo te puedo escuchar, pero claramente te tengo que acompañar, porque si no es muy difícil solo quedarnos en la escucha, porque también eso inhabilita a la otra persona a la acción. Así que nada, me preocupa, a mí me preocupa un montón la naturalización. Y claramente eso de no prender fuego todo es para mí porque también el aparato represivo del Estado está a la orden del día. Entonces, ante una manifestación, lo vemos con un jubilado de los miércoles, ante cualquier manifestación hay una represalia estatal. Y eso también, cabe aclarar que antes no lo veíamos. Podíamos coparnos las calles, las plazas, las facultades sin tanto sin tener ese miedo de que nos van a perseguir. La Lau me dice, decime qué sentís. Recordemos las dos represiones del movimiento de mujeres en el 2015 y 2016, ¿no? Digo, como también, como antesala ahí de por un lado la policía bonaerense en Mar del Plata y en Rosario, que también nos encuentran, digo, ¿no? Por supuesto, no estoy equiparando a este nivel de violencia, pero era algo que el movimiento feminista movió, digamos, ¿no? Que sí en algún momento no supieron ahí tampoco cómo frenar más que con un poco de represión, ¿no? Pero Bien. sí, Bueno, vamos a ver un video que encontramos en internet para ver qué puntapié nos da para discutir. 8 de marzo, Día de la Mujer.
Durante décadas, una causa noble fue distorsionada y transformada en una estructura destinada a concentrar militancia política. En 2019, el nacimiento del Ministerio de la Mujer no fue un avance, fue el comienzo del saqueo. Lo que nos vendieron como una conquista fue en realidad una estafa millonaria. Las políticas de género y diversidad impulsadas desde el Estado se convirtieron en un negocio de pocos, mientras funcionarios de alto rango, intendentes y dirigentes políticos no daban el ejemplo. Mientras tanto, la inflación castigaba con mayor intensidad, la pobreza avanzaba, la inseguridad crecía y el esfuerzo de las argentinas valía cada vez menos. La agenda de género y el relato que la sostenía crecían año a año, pero las soluciones nunca llegaban. Hoy el rumbo es claro. Igualdad ante la ley, libertad económica y déficit cero para poner fin a la inflación que golpea primero a los sectores más vulnerables. Porque el verdadero homenaje a las mujeres no es multiplicar estructuras políticas inútiles que nunca dieron resultados. Es construir un país donde cada argentina pueda vivir segura, trabajar en libertad y progresar gracias a su propio esfuerzo. ¿Qué le pasa con lo que acabamos de ver? Se me subió un calor. Nada, pensando un poco en el hate, en los discursos de odio, retomando un poco la conversación que tenemos, que venimos teniendo, cómo piensan que se imprime la violencia en las redes sociales al territorio paranaense y este tipo de discursos que nos devuelven. El video es nefasto, ¿no? Un video es terrible. No lo había visto el del año pasado y este año me lo ahorré. Perdón. A ver, en primer lugar, no solamente, bueno, es muy tremendo cómo construye el gobierno nacional armando una agenda donde ya sabemos que pone lo que ellos llaman ideología de género como un articulador de los pavores sociales, sean los que sean, ¿no? Los pavores sociales del avance de la feminidad, de nuestra autonomía, de la decisión sobre nuestros cuerpos, de la vida en comunidad. Eh, bueno, nada. En ese punto, no solamente lo que hace el gobierno con ese discurso, sino cómo lo levanta La nación. la nación, ¿no? Que dice creo que decía fuerte discurso al gobierno kirchnerista, ¿no? Como si además, por supuesto, estuviera anclado sobre una sola forma de gobierno, borrando los 45 años de movimiento feminista en distintos gobiernos, no solamente en el kirchnerista. Nada, mezclándose con creo que no hace falta como desarmar dónde miente, cómo miente con los datos, con las imágenes, con el montaje de imágenes, ¿sí? ¿No? Pero sí lo que es peligroso es eso, cómo construye la ideología de género o las mujeres, y el Ministerio de Mujeres en ese caso, como el enemigo común, digamos, ¿no? Que es capaz de articular, bueno, eso, la rabia social o la desazón social sobre nosotras, qué sé yo. Eso por ahora voy a decir de ese video. ¿Qué te pasó con ese video, André? Yo me enojé mucho. La realidad es que me enoja. De hecho, no puedo ni escuchar los discursos del presidente. Me genera mucha mal de panza. Me preocupa que nos ponga como en una situación de ustedes son las peligrosas, ¿no? Como seguir insistiendo en el discurso de que esta ideología, entre comillas, de género es el peor o lo peor que le puede pasar a la sociedad argentina. Puedo que, con lo que decía la Lau, con 45 años de historia, claramente los feminismos no son, digamos, un producto de, no sé, del peronismo o de los radicales o, bueno, hay compañeros que vienen de esos espacios, pero no quiere decir que haya nacido así. Y la preocupación mía es cómo esta propaganda llega a ese sentido común, que mayormente pasa por TikTok, por Instagram, por las redes sociales, que hace que se reproduzca fácilmente. O sea, fíjense en las imágenes, muestran compañeras de ATE, mujeres sindicalizadas, el pañuelo verde. De hecho, claro, de hecho, y las figuras que claramente son una voz opositora a las políticas de este gobierno, y que siempre vamos a intentar defender los derechos que son derechos humanos. O sea, nosotros somos uno de los países de avanzada en cuanto a los derechos y en cuanto a legislación de los derechos.
Y este gobierno como que ha generado a partir de estos discursos un retroceso respecto a pensarnos que estamos hablando de derechos conquistados históricamente. Entonces, que él apele, digo a él porque claramente hay un lineamiento político de este gobierno, que se apele a demonizarnos como si fuéramos lo peor que le pasó a la sociedad, eh, es revertirle también públicamente cómo no es real ese discurso. Pero sí, me impactó porque a lo último no juega con estas necesidades que tenemos las personas que tienen que ver con lo alimentario y con la seguridad y reflejar de que vamos a sentirnos seguras con mostrando mujeres policías, que también genera ahí una división dentro de lo que es las clases, cómo nos vemos a nivel institucional. Genera también hasta ciertas divisiones dentro de los propios movimientos. O sea, claramente esto fomenta que se destruya el movimiento, que no va a ser así, no lo va a lograr. Hay una resistencia organizada, que para mí eso es importante también nombrarlo. No es que estamos reorganizándonos. Así que nada, es preocupante que el propio Estado plantee este tipo de publicidad. Ujú. Una cosita más, pero lo único que me parece que también además borra el video, sobre todo eso hacia el final, con lo que decía André, es que dice, ¿no? Como cada quien con su esfuerzo. Y ese ritmo de la individualidad, ese discurso sobre cierta forma de la individualidad, de la meritocracia, que ya sabemos que tiene como una larga trayectoria, también sabemos que es mentira, porque hemos dicho hasta el hartazgo, lo venimos diciendo de hecho en esta conversación, que por más que uno se esfuerce, no todos se esfuerzan en las mismas condiciones materiales de existencia. Entonces es mentira que nos vamos a esforzar y todos vamos a tener las mismas condiciones de igualdad sobre ese esfuerzo. Me parece que eso también hay que poder volver a desarmarlo. Hay algo ahí sobre las formas en las que se generó ese discurso de la meritocracia que es muy peligroso para construir de nuevo el lazo social colectivo. De una. Por ahí, nosotros incluso mientras armábamos este programa pensábamos como este tipo de discursos que salen en las redes sociales, qué es lo que está pasando primero, si la violencia en la calle o la violencia en las redes y de qué forma eso lo estamos viendo hoy en Paraná, ¿no? Como esto que hemos dicho o que a nosotros mismos nos pasa, que cada día estamos recibiendo más ataques por nuestras identidades. ¿Qué piensan con eso? Como el huevo y la gallina, ¿qué viene primero, si la violencia en las redes o la violencia en la calle? Yo creo que eso se retroalimenta. Yo creo que parte importante de eso que tenemos que poder discutir es que lo mismo, no creo que sea que se generen las redes para salir hacia las calles, digamos, ¿no? Creo que la calle también sigue siendo violenta. Por eso digo, creo que se retroalimenta en ese punto. Em, Nada, eso, como línea general, salirnos de nuevo. Lo mismo pasa, creo, en la violencia es obviamente lo que estamos hablando acá, pero esclerotismo, el encuentro con lesotres, ¿no? Digo, ahí las redes sociales funcionan de una forma que, bueno, que han transformado nuestra forma de contactarnos, hasta de violentarnos, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay algo ahí que pensar que intentaría no sumar a la dicotomía si las redes o la calle, sino cómo están interactuando la calle y las redes, ¿no? Más que eso. Repiola, de una. Me parece muy interesante. Bueno, como para ir llegando a un tipo de conclusión o ir cerrando un poco, somos 3 lesbianas en esta mesa. Me parece que estaría bueno por ahí hablar un poco cómo tensionamos la idea del feminismo más tradicional o más blanco, académico, heterosexual sobre todo, con otras manifestaciones como de los lesbofeminismos, con ser activistas, lesbianas, marronas, madres, académicas, etcétera. ¿Cómo viven ustedes los lesbofeminismos? Por suerte me salvó la vida. ¿O qué otro tipo de feminismos conocemos? Creo que, bueno, las grandes discusiones entre feminismo y lesbianismo son viejas y larga data. Otro podcast que sería hermoso. Pero yo creo que eso, siempre me digo lesbiana feminista, creo que el lesbianismo está bueno que esté delante y con el feminismo, que tienen que poder dialogar, que de nuevo tenemos que poder escucharnos y construir desde ahí, pero sin olvidarnos que hay diferencias particulares entre lesbianas y mujeres, heterosis, en este caso, ¿no? Sí. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, yo sí me considero como una lesbiana que milita en la academia, ¿no? Me parece que ahí hay, porque a mí el lesbianismo y la academia me cambiaron la vida,
¿no? O sea, si yo no me hubiera topado con ese lesbianismo en la academia, no sería quien soy hoy. Entonces me parece que hay algo ahí, interferir, digamos, ¿no? Esas formas clasistas que tiene la academia, pero construyendo academia. Academia, qué sé yo, formas de conocimiento, ¿no? No necesariamente academia tenemos que llamarlo. Em, entonces, nada, eso es como mi apuesta, construir lesbianismo en y desde la academia militar, en y desde la academia, y en un montón de otros lugares también, pero bueno, producir conocimiento ahí con nuestras particularidades. Me parece que eso apuesto a Paraná, y construir desde Paraná, también, Ujú. eso. De una. Y yo creo que es dentro del feminismo local y nada, me parece que por ahí lo pienso, vos me preguntás y pienso en un 7M, ¿viste? Sí. En un 7M, Día de la Visibilidad Lésbica. Que bueno, qué feministas, quiénes nos acompañan, quiénes comparten, ¿no? Alguna visión de pensar el lesbianismo, los lesbianismos. Que dentro de los feminismos es una discusión que es necesaria porque claramente también hay cierta exclusión de los feminismos para pensarnos como lesbianas, madres, marronas. Me parece importante esto de hecho mi remera dice marrón antifascista porque también dentro de los feminismos, sobre todo el feminismo blanco, eh, me ha excluido, me he sentido excluida desde ese lugar o desde esas formas de hacer feminismo que, nada, yo digo, es imposible separar mi identidad con mi feminismo, porque de hecho conocí a lesbianas dentro del feminismo, era heterosexual en un tiempo, y considerarme lesbiana hoy, lesbiana marrona, madre, feminista, yo incluyo el trabajo feminista porque me parece que también es un modo de nombrar y hacer visible que soy parte de esa comunidad, que me siento cómoda ahí, que siento que es un espacio habitable, amoroso. Por supuesto, con todas las complejidades que tienen las grupalidades humanas, ¿no? Pero que, de hecho, muchos trabas nos agradecen a las lesbianas porque siempre estamos ahí, las lesbianas, para acompañar, para sostener, y no es menor, digamos, que Laura sea docente académica lesbiana, que se identifique así dentro de la academia, que también es un espacio, un campo de batalla, sí, no solamente en lo discursivo, sino en el hacer. Quienes transitamos la universidad pública hace 20 años atrás, decíamos que era mi amiga o decíamos que era. Y eso también ha formado que estén Laura y otras colegas, otras compañeras, otras docentes y estudiantes universitarias lesbianas, que se nombran lesbianas, y visibilizarlo me parece que es un logro identitario, ¿no? Como tener esa capacidad política de pensarnos con una identidad que claramente molesta, que claramente es provocativa, que claramente genera ruidos. ¿Y cómo va a ser lesbiana si tiene un hijo, 2, 3, 4, 5? Bueno, ¿no? Seguir pensando en esos discursos, digamos, conservadores, que me vienen de nuevo el tema del conservadurismo, porque claramente es una ruptura que se ha hecho histórica. Y ahí podríamos sumarle, hay otro gran podcast para hacer, el vínculo entre el lesbianismo y la maternidad, que no siempre han sido, no hay muchas compañeras que han sido madres y la han peleado para ser madres siendo activistas lesbianas, ¿no? Que eso me parece está bueno también. Ahí como recordarlo, que eso tampoco ha sido a veces tan amoroso, y también no creo que ese sea el caso de Paraná, que creo que ahí tiene una particularidad muy importante, como decía Andrés, de activar junto con trabas y trabos, pero sí hay mucho sector a veces en otras ciudades, Mar del Plata por ejemplo, em, donde el lesbianismo ha sido también muy terfo, ¿no? Y ahí hay que poder armar alianzas también, o repensarnos nosotras ahí, digo, ¿no? Como eso también me parece que está bueno reivindicar de Paraná, que en ese punto hemos tejido alianzas, bueno, no trans excluyentes, ¿no? Me parece que eso. Sí, que no es menor. Ujú. A mí me parece resarpado esto de poder construir feminismo o cualquier otro tipo de construcción política desde la identidad, como dándole un valor a nombrarse, porque a veces me pasa como que el feminismo está habitado a veces por un montón de frases hechas, pareciera, como que en un momento decíamos un montón de que lo que no se nombra no se ve, y bueno, nombrarnos feministas y pararnos desde ese lugar, construir desde esa identidad,
Me parece que es hacer carne un poco eso, como de, bueno, sí, lo que no se nombra no se ve. Y me parece que en relación un poco más al movimiento disidente de la diversidad, las lesbianas y les lesbianes han tenido un rol fundamental como para sostener, para llevar adelante, para acompañar, como que las identidades lesbianas han estado siempre al pie del cañón y a la vez, por ser identidades feminizadas, han sido como también las no reconocidas, las silenciadas, o las más excluidas, ¿no? Como me parece resarpado eso. Aparte es la amenaza al patriarcado. Sí, tal cual. Vamos a la isla de Lesbos. Che, bueno, no, para ir cerrando un poquito, ¿creen que en pocas palabras podemos hablar de cuál es la agenda del feminismo paranaense? Tiesas quedan. 10. Yo creo que, bueno, no nos podemos despegar del contexto nacional, pero que a nivel local sí me parece que es una urgencia política, una mesa de feminismos para discutir, para charlar y para generar nuevamente, nada, instalar en la agenda pública antes que política, ¿no? Porque si el gobierno de turno, o sea, muy poco tiene para brindarnos o no quiere brindarnos, pero sí en la agenda pública nombrar tantos avasallamientos que estamos sufriendo, nada, en este contexto con este gobierno, me parece, y también con el gobierno local. O sea, nosotros tenemos situaciones donde compañeros trabas o compañeres no pueden, nada, sostener la vida porque no tienen laburo, porque no tienen un espacio habitacional, porque están muy soles también. Entonces, me parece que como para, yo digo, hay como instancias de refundación de los espacios, ¿viste? O de los momentos históricos. Y es necesario refundar en este momento histórico a los feminismos para generar una agenda pública que habilite a ver cuáles son las prioridades locales, digamos. Realmente es una preocupación cómo ha crecido la pobreza estructural y la feminización de esa pobreza. O sea, somos las mujeres y disidencias las responsables de sostener la vida cotidiana en los barrios, en las instituciones, en la academia misma también. Entonces, me parece que es un momento histórico donde es necesario esa conversación política, los debates, volver a poner en cuestionamiento este sistema que cada vez para mí es más preocupante. Pero sí creo que localmente tenemos como una urgencia que es volver a entablar esos vínculos, esas relaciones entre los feminismos para poner nada en esto, en una agenda pública, que es lo que nos está pasando, digamos. Bien. Yo algo quizá más polémico, pero como soy un viejo lesbiano, me acuerdo de los momentos donde la discusión era si armábamos agenda o íbamos como más allá de la agenda cuando discutíamos con los feminismos, ¿no? Digo, como imaginar más allá del 8M. Muy lejos, ¿no? Pero me pregunto eso, es eso que decía André, creo que ahí hay un gran debate para darnos, ¿no? Si la agenda es una agenda pública del espacio público, de nosotros como activistas y demás, o si la agenda es una agenda de Estado. Y ahí tenemos un problemón. O sea, no sé, como, como me preguntaría qué sería esa agenda y para qué o para quiénes y qué estamos. Yo creo que estamos haciendo cosas más allá de la agenda. Poco como podemos, esto por todo lo que venimos hablando, ¿no? Entonces, em, nada, siempre me pregunto qué ganamos con la categoría de agenda a veces tan fuerte, que siempre quedan muy atados fechas posibles, ¿no? Como creo que la agenda la tienen que hacer los propios, como lo vienen haciendo los activismos. Cuando intentaron ponerles agendas desde arriba, siempre fue un problemón. Por suerte no salió tanto. También inventamos nuestras propias agendas. No sé, pienso eso, como me parece que como correr detrás de la agenda puede ser eso, frustrante, ¿no? Como Sí, capaz que no se no sé la entendió. palabra, no, la palabra agenda es, no, justamente por eso creo que tenemos que poder imaginar esto que vos decías, bueno, ¿de qué vamos a discutir? ¿Qué queremos discutir? ¿Cuáles son nuestras condiciones de vida? Y eso yo no sé si es la agenda, creo que la agenda nos lo roba un poco, ¿no? Un plan de lucha. Un plan de lucha, volvamos al viejo y querido plan de lucha. Em,
No, eso, digo, eso, la palabra agenda creo que quedó como a veces. Sí, yo lo planteo en términos de habitar el espacio público. Eso, que un poco lo que los feminismos hicieron fueron tomar las calles, tomar las Eso. instituciones, nombrarse como feminista en cada lugar que habitamos, y eso hubo como un retroceso, pero por esto que veníamos charlando, ¿no? Durante toda la entrevista, que es súper necesario también. Lo pienso en términos más de eso, habitar los espacios públicos, los lugares donde antes teníamos otras cabidas que ahora ya fueron coartadas, y que, bueno, para mí insistir en lo público, insistir en el feminismo, nada, ¿no? Que abraza, que contiene y que sostiene, porque, bueno, yo también reniego de esto de pensar en la agenda, generarle una agenda pública para que el gobierno nos escuche. No estoy andando en esos términos. Eso, en otros momentos, cuando conocí el feminismo, sí estaba convencida de eso, y después con la experiencia y ya transitando varios años, me di cuenta que no sirve esa herramienta. Pero sí lo comunitario y lo colectivo que vos decías, sí, está hecho pelota, el lazo social, cómo reconstruimos de los feminismos nuevos lazos sociales, porque si esos caducaron, claramente hubo algo que no pudimos sostener. O sea, entonces, en esa preocupación de por qué está tan roto el lazo y los feminismos, creo que tiene que ver con eso, con que no pudimos sostener en el peor momento, porque este para mí es un peor momento, esas posibilidades de seguir trabajando públicamente con esas agendas que para mí sí, por ahí lo pienso en términos de agenda, porque digo, bueno, como situaciones de visibilidad que posibiliten, no nos vamos a quedar calladas ante un proyecto que plantea la sospecha de abusos sexuales en la infancia. O sea, no. ¿Cuál? Y eso sí es una urgencia política. Algo tenemos que decir respecto de eso. O porque si no es como, nada, insistir en que esto va a pasar cuando termine el gobierno de Milei, porque de hecho hay algunas feministas que dicen, total, este gobierno va a terminar. Y no sé si va a terminar. No ¿O en sé qué si condiciones va a terminar? y cómo estamos hoy nosotros, no podemos esperar. ¿Qué es la espera, no? Bueno, en términos políticos lo pienso, Sí. de la importancia del active, del activismo, de los activismos, que es necesario esto, ponerlo de acuerdo. Mal. Me parece zarpado porque en distintos momentos como que fue saliendo esto, bueno, que planteaba vos, que está todo roto, que hay que volver a la escucha, que hay que volver a encontrarnos. Me parece que un poco este espacio intenta eso, poner en circular de nuevo otras palabras, otras ideas, otras formas de poder interpretar la realidad que estamos viviendo, que estamos en la Z. Nada, yo estoy re contenta de que hayan venido ustedes dos, me parece zarpado, estamos re contentas con mis compañeras. Y nada, como para ir dándole un cierre, este programa se llama Malas y Santas. Les queremos preguntar a ustedes por qué malas y por qué santas, por qué se consideran ustedes mismas malas y santas, brevemente y chistosamente. Y yo soy mala, soy mala. Porque creo que, bueno, el feminismo me enseñó a no callarme más. Entonces creo que a veces genero provocaciones conscientemente con toda la intencionalidad y me han tildado de mala por eso. Y santa, no sé, la verdad es muy difícil porque sería santa, pero creo que tiene que ver más con cómo me vinculo con las personas, digamos, desde qué lugar, y creo que por ahí estaría bueno que otra persona te diga por qué te consideraría santa, pero no podría nombrarlo así hacia mí misma. A mí me gusta la vieja dicotomía de esa consigna, que no sé si es la que ustedes tomaron, pero a mí me hace acordar el de putas y santas, o putas o santas, y las putas o santas, o brujas o santas, o malas o santas, ¿no? Entonces siempre como ahí más del lado de las brujas, las malas y las putas. Así que nada, prefiero quedarme con esa pata. No mucho más. Excelente. Bueno, nada, cerramos. Mil gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Una masa. Bueno, este espacio existe gracias a quienes lo hacemos posible. Gracias al FEICAC por acompañar este proyecto, gracias a Kevin que está operando, gracias a Ana y Fío que están ahí atrás sosteniendo el vivo, gracias Lau, gracias Andre por compartir esta charla con nosotros, y gracias al Gato Negro Café Cultural que nos abrió las puertas para poder grabar hoy. Muchas gracias por acompañarnos, somos Malas y Santas,
Nos podés ver y escuchar en nuestro canal de YouTube, Malas y Santas Stream. En un mundo que nos quiere dóciles, ser malas es desobedecer y ser santas muchas veces es sobrevivir. ¿Te animás a otro capítulo?